compuestos orgánicos que se caracterizan por estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono se encuentra generalmente por pares y el oxígeno en cantidades mínimas. Bueno, entonces les decía, al igual que las proteínas, hidratos de carbono, los lípidos son compuestos orgánicos. ¿Y por qué se llaman compuestos orgánicos? Fíjense ustedes, cuando empezamos a analizar la primera unidad temática, empezamos con los elementos, ¿se acuerdan? Y los elementos eran los componentes más simples que había dentro del organismo. Una vez que analizamos los elementos, pasamos a ver otros componentes un poquito más complejos, que era el agua, pH y compartimento. ¿Y por qué era más complejo? Porque el agua ya no está formado por un elemento, está formado por dos o más elementos. Luego entrábamos a los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos que están formados por más de dos elementos, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Por mayor cantidad de elementos. Por eso se llama compuestos, porque no están formados por un solo elemento, sino que están compuestos de varios elementos. En este caso en particular, los lípidos van a estar formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Para que ustedes recuerden, y es fácil después ubicar, no necesitamos estar recordando conocimientos de química orgánica, nada. ¿Cómo identificábamos a las proteínas? ¿Se acuerdan? A las proteínas. Las proteínas estaban formadas por más elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Las proteínas tenían que tener 4 elementos. Si tenían 3, no son proteínas. ¿Qué otra característica y pauta nos daban las proteínas? Que para hacer proteínas, de todos estos elementos, el más abundante de todos era el carbono, con aproximadamente 55% sobre el total. ¿Cuál era el elemento que menos proporción tenía? El hidrógeno, apenas un 7%. El oxígeno aproximadamente un 20% y el nitrógeno 17 a 18%. De esta manera era fácil ubicarlo. Y alguna de ellas era una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos una fórmula formada por cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero vemos que el hidrógeno se encuentra en una proporción de un 30%, ya no es proteína. Si el carbono se encuentra en una proporción muy pequeñita, 10%, ya no es proteína. Entonces, esa es la ventaja que nos da. De esa manera identificamos proteínas.
Hidratos de carbono, ¿cómo identificamos? Porque básicamente va a estar formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Puede tener más, pero no puede tener menos. Y otro principio que nos permite identificar a los compuestos, a los hidratos de carbono, que el carbono y el oxígeno se encuentran en la misma proporción. Si hay 6 carbonos, tiene que haber en la misma proporción 6 oxígenos. Y el hidrógeno, el doble. Fácil de ubicar, ¿ya? Si ustedes dicen, no, pero no es una hexosa, es una pentosa. Carbono 5, oxígeno, ¿cuánto sería? 5, lo mismo. ¿Y el hidrógeno? 10. Nada de nuevo. ¿Qué pasa con los lípidos? Los lípidos están formados también básicamente por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero uno diría, pero igual los hidratos de carbono, ¿no? Por 3 elementos. Pero las proporciones varían. Primeramente, en los lípidos el carbono va a estar casi siempre, nota, casi siempre en número de pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carbonos, número par. Y otro detalle importante, el oxígeno ya siempre va a estar en mínima cantidad. No vamos a ver oxígeno 15, oxígeno 20, no vamos a ver. ¿Por qué razón no vamos a ver? Porque los lípidos o grasas, que es el nombre también que se les da, fácilmente cambian su estado en la presencia de mayor cantidad de oxígeno. Vamos a ver enseguida. Hay un término que se llama enranciación. Se vuelven rancios, se vuelve amargo si el lípido tiene mayor cantidad de oxígeno. Y eso es debido generalmente a un alcohol que se llama glicerol, que después se le da. Esto ustedes podrían comprobar fácilmente, ¿ya? Si un depósito, puede ser una botella, un recipiente que tiene aceite de comer, y lo dejan destapado, ¿ya? 1 o 2 días, por ejemplo, después van a sentir que tiene un mal olor. ¿Por qué? Porque a ese aceite le ha entrado mayor cantidad de oxígeno. Entonces, para ser lípido, tiene que tener muy poca cantidad de oxígeno. Bien. Va a tener algunas funciones, va a tener algunas propiedades. Vamos a ver algunas propiedades y algunas funciones de los lípidos. Bueno, dentro de sus características o propiedades, vamos a ver la densidad, la saponificación, enranciación. Esto es interesante y esto ustedes lo conocen, han escuchado o han visto, pero ahora ya van a saber el fundamento.
Han debido escuchar siempre que dicen cuando hay dos personas que no se llevan muy bien, ¿ya? Que no se juntan, que no se entienden por lo que sea, y dicen son como el agua y el aceite, porque el agua y el aceite no se juntan. ¿Y por qué no se juntan? Porque tienen diferente densidad. Ahora vamos a poner para aclarar también. En multiplicación. Entonces, ¿a qué se refiere la densidad? Es la relación de los lípidos tomando como parámetro la densidad del agua, siendo esta uno de densidad y los lípidos aproximadamente 0,96 a 0,98 de densidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Alguna vez tendríamos que haber tenido cómo relacionamos la densidad de los diferentes compuestos, pero había que tener un parámetro con qué relacionamos, y se relacionó con el agua, con la densidad del agua. Entonces, la densidad del agua es el parámetro que nos permite identificar la densidad de los demás componentes. ¿Y cuánto se le ha dado de densidad al agua? 1, ese es su parámetro, 1 de densidad. Entonces, los que son menos o más densos que el agua van a ser menos de 1 o más de 1. En este caso, ya, los lípidos, los aceites, son menos densos que el agua. Menos densos. El agua tiene 1 y los lípidos, ¿cuánto tienen? Menos de 1. 0,96, 0,97, 0,98 de densidad. Como tiene menos, ya, ustedes verán que si se agarra un vaso de agua, pueden hacer la prueba, un vaso de agua, le agregan aceite o le agregan agua, indistintamente cuál primero, lo baten bien. Al cabo de unos instantes, el que tiene menos densidad se va a ir arriba, el más denso se va a ir abajo. Entonces, el agua va a estar abajo y el aceite va a estar arriba. Podemos volver a batir, ese momento se mezcla y después nuevamente se van a ir separando. Eso es el grado de densidad. Vamos a ver después la multiplicación que tiene que ver. Otra de las propiedades es la saponificación. Bueno, es un proceso mediante el cual los ácidos grasos en relación al calor
y algunos detergentes forman jabones. Bueno, el ejemplo que voy a ponerles no es nada bonito, pero es real. En la Segunda Guerra Mundial, 1946-45, algún grupo de alemanes que tenía no la mejor relación con los judíos, pues los eliminaban a los judíos, ¿ya? Y había muchas formas, pero salía caro, porque estamos hablando de millones, lo que ya se pueden imaginar la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Diferentes métodos. Uno de los métodos eran los campos de concentración, pero otros métodos era que agarraban a los prisioneros, los metían en unos camiones que se llamaban tipo container, todo cerrado, y el escape del camión lo metieron a la carrocería. Entonces, en el trayecto, estas personas que estaban en la carrocería, los presos, comenzaban a inhalar monóxido de carbono, que es un gas tóxico. Y cuando llevaban a las fosas comunes, ya se habían muerto, no habían gastado nada, y los echaban a las fosas comunes. En algunos casos los echaban, algunos no habían muerto, pero igual los echaban. Y la otra forma, agarraban a los prisioneros, los metían a los hornos, ¿ya? En los hornos, la enranciación, que es lo que hemos comentado.